oía el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Así que hoy vamos a hablar, vamos a tocar un tema. Estoy seguro que muchas de las otras congregaciones, amigas nuestras, familias, hermanos nuestros, también están así de concurridas para ver qué va a pasar, qué van a hablar, qué van a tocar, qué van a mencionar, qué se va a comentar. Pero hoy el Espíritu Santo va a hablar a nuestra vida, a nuestros corazones, y estoy seguro que Él va a hacer un tuning, ¿verdad? Como cuando usted agarraba la radio antigua, todos los que tenemos más de 30 años sabemos, ¿verdad? Esa radio AM, FM, con el tuning manual, ¿verdad? Que hasta que uno encontraba la señal audible y perfecta, porque el Espíritu Santo nos va a saludar, nos va a bendecir, nos va a hablar, nos va a iluminar, nos va a alumbrar. Así que usted que vino hoy con ganas de oír una noticia, hoy el Espíritu Santo trae una noticia particular para su vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y para eso, para entrar en calor, para entrar en familia, porque hoy las temperaturas se están acomodando, vamos a cantar ese corito que dice: no hay saludo más bonito. A ver si entramos mejor en esta nota que en la anterior canción, pero ya. Así que ahí está. Esa canción, créame hermano, la ensayamos todos los martes, pero llega aquí el domingo y anula el repertorio. Así que vamos a cantar aquí. ¿Me acompañan? Por favor, yo quiero que me acompañen con sus palmas ahí. Vamos a cantar esa canción que dice: no hay, ahí fue nota, ritmo, marca nota. No hay saludo más bonito que el saludo del cristiano. ¡Vamos! No hay saludo más bonito que el saludo del cristiano. Se da la mano. Se da la mano y se dice: Dios te bendiga, mi hermano. Se da la mano y se dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Oh, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Ahora sí. Pero tiene que moverse de su asiento. ¿Qué sentido tiene si usted solo saluda al que tiene a la izquierda o a la derecha? Muévase. Esto no es amarrado. Usted no vino y compró su butaca como en el estadio, donde usted está de local y esta es mi silla. No, muévase. Saluda a la persona. Ahí Ringo te doy la nota de empezar la voz. Hay saludos más bonitos. Ahora, muévase. Que el saludo. Salga de su asiento, salga. Hay saludo más bonito que el saludo del cristiano. Se da la mano y se dice: Dios te bendiga, mi hermano. Se da la mano y se dice: Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Eso. Dios te bendiga. Eso. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Muy bien. Si ahí quedó usted sin saludar a una o dos personas, ya los saluda al final. Ahora sí, ya que se movieron, si ustedes me quieren acompañar, siempre estamos con el apoyo de las pantallas. En algún momento Dios nos va a permitir que podamos ampliar el tema de las pantallas para que usted pueda leer un poco mejor. Pero es una ayuda didáctica, metodológica para que podamos seguir el mensaje. Tome su asiento en esta mañana. Le agradezco ahí al hermano Ringo. Ahí Daniel, ya te dejé todo preparado atrás para mi audio. Para que vamos empezando. Y hoy vamos a hablar de un tema especial, el diseño del reino. Cuando uno habla del reino, tiene que estar seguro que está hablando del reino correcto, el reino de Dios. Diga reino de Dios conmigo. Ese reino que usted lee en la Biblia como reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de Dios. Para el reino vamos, el reino está aquí, el reino está ahora, el reino está dentro de vosotros, el reino está entre vosotros. Son palabras y vocabularios que Dios traía para enseñar que hay una atmósfera de gobierno que necesitamos entender. Y yo empezaba porque hemos tenido un ataque completo, y voy a hablar desde el punto de vista secular, de como congregaciones, como iglesias, como nos identificamos ante el público, porque es imposible no sacarnos de ese esquema donde los cristianos, los creyentes, igual para los que somos líderes, los pastores, ¿verdad? Entonces hemos tenido ataques sostenidos de la situación de la carne, y vamos a exculpar a Dios de esta situación, lo vamos a sacar a Dios de la culpabilidad. Y vamos a ponerlo al diablo en su lugar también, porque el diablo está operando, viene operando desde años y desde años bajo ese mismo esquema. El problema está en la carne de la propia persona. No hay nadie más culpable de esta situación que la propia alma humana, que sigue deseando y satisfaciendo los deseos que tiene la carne, y ella no se deja doblegar por el espíritu y sigue rindiéndose a los placeres de la carne.
Y déjame decirle que, wow, las iglesias más grandes están sufriendo. No, iglesias grandes y pequeñas. En todas las congregaciones usted se escandaliza del pecado, pero el pecado está presente. ¿Por qué? Porque donde hay personas, lastimosamente hay pecado. Y esa naturaleza de pecado es la que nosotros debemos identificar por medio de la palabra y del Espíritu Santo para luchar con la carne. Entonces, si usted se escandaliza y usted dice, wow, que están pisoteando, dejando el evangelio, y están grandes y pequeños. Y me considero yo entre esos pecadores también. Porque si hay algo que debemos cortar, es algo que hemos heredado de la tradición católica, y es un término que quizás usted no lo entienda o quizás lo entiende, pero es la infalibilidad. ¿Usted sabe qué significa la infalibilidad? Por favor, que no falla. La Iglesia Católica trae una formación bastante más avanzada en cuanto a esto, y se denomina un término, la infalibilidad papal. ¿Eso qué quiere decir? Que el sacerdote, el papa, todo lo que diga es verdad. Todo lo que habla, lo habla en nombre de Dios. Así no esté en la Biblia. Lo que él habla no se puede equivocar. Así vaya contradiciendo principios bíblicos, así vaya contradiciendo realidades verdaderas expresadas en la palabra, el papa no se equivoca. El papa es una persona perfecta. Y esa herencia la hemos heredado en las iglesias cristianas, secularmente hablando. Porque la iglesia, desde el punto de vista del diseño eterno de Dios en el reino de los cielos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Diga, el cuerpo de Cristo. Es un organismo vivo que se debe comportar, que se debe mover y que debe vivir como Dios vivió. Que debe caminar como Jesús caminó. Y que debe traer la realidad presente de las riquezas del reino al plano natural. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Entonces, esa es la iglesia desde el diseño eterno de Dios. Pero la iglesia en el ahora, en el cronos, es una iglesia que es perfectible, que tiene que seguir caminando, buscando la perfección por medio de la ayuda del Espíritu Santo. En la realidad y en el diseño eterno de Dios, usted y yo somos santos. Mire la persona que tiene al lado y dígale, somos santos. ¿Cómo vamos a ser santos? Va a decir mi esposa, si antes de venir nos discutimos. No discutimos, pero como ejemplo. ¿Cómo vas a ser santo si cuando venías quisiste pelearte con el micrero? Pero en el diseño eterno de Dios somos santos, ¿lo cree? Allá en la eternidad de Dios hemos sido declarados santos y sin manchas delante de Él. Pero en el cronos la iglesia no se ve santa todavía, porque identifica las fallas, las falencias, sobre todo morales, que son una carga imposible de ocultar e imposible de manejar con las propias fuerzas. Entonces, como iglesia, yo me miro y me veo en el espejo y no me veo santo, todavía no me veo perfecto, pero en la eternidad y en el diseño de Dios está la perfección. Y esto en teología se conoce como el ya, pero todavía no. En la eternidad de Dios somos santos, somos justos, somos declarados pagados por precio de sangre, salvos delante de Él, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, santos. Pero mientras haya aliento en nuestra vida, mientras haya corazones palpitando todavía, cuerpos que se siguen moviendo, no importa la imposibilidad. Hoy mi abuelo, el papá de la pastora Elisa, se cayó en la madrugada, se rompió la otra cadera, o la misma cadera pero en la otra parte, y está la pastora ya siguiéndonos en las redes sociales. Saludos, pastora. Está sufriendo un poco, pero Dios tiene control, ¿verdad? Pero un organismo tiene que matar. Pero así ese organismo no se pueda mover o esté un poco afectado, tullido, mientras haya aliento de vida en mí, vamos a adorar a Dios y vamos a exaltar a Dios. Y la adoración y la exaltación a Dios no es eso a lo que estamos acostumbrados, de cantar una canción solamente o de levantar las manos solamente. La adoración y la exaltación a Dios no se da solamente de la boca para afuera. No es eso que usted canta, exáltate, oh gran cordero. Puede cantar poético, puede sentir en el alma un sentimiento que lo hace sentir super ultra archi mega espiritual. Pero sale de la iglesia y usted le quiere dar con el cuerno del cordero al primer hermano que está allá afuera. No se saludan entre hermanos porque algo sucedió en algún momento, entonces ya está. O por simple hecho de vernos físicamente gordos, nos caemos gordos y no nos saludamos porque no me late. Me incomoda el hermanito que en la alabanza viene a sacarle foto a las flores. Vete y le termine a sacar la foto ahí.
Pero hay que amarnos, y hay que perdonarnos, y hay que restaurarnos, y hay que enseñarnos, y hay que vivirnos. Pero la exaltación y la adoración a Dios tiene que ver con el estilo de vida, con la forma en que nos comportamos, no en la forma en la que hablamos. Por eso la palabra de Dios dice, con sus labios me honran, ¿verdad? Y profesan conocer a Dios, dice otra parte, y con sus hechos lo niegan, me niegan. Otro dice que con los labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre predicamos, Señor. Las campañas eran hermosas, la iglesia estaba llena, habían milagros, habían sanidades, habían prodigios, pero no había manifestación de Cristo. Pero pastor, si donde hay milagros es porque el Señor está presente. No, donde el Señor está presente es en un estilo de vida. Las maravillas y los prodigios son para alumbrar los ojos del entendimiento, para que la gente pueda ver que hay un Dios poderoso. Pero no lo pueden conocer, no pueden relacionarse con Él, porque no hay quien lo manifieste corpóreamente como el cuerpo real de Cristo. Por eso como iglesia necesitamos entender este diseño eterno. Y antes de juzgar esa piedra que tenemos nosotros en las redes sociales ahora, que nos hace impunes, ¿verdad? Nos dejan impunes ante la responsabilidad espiritual. ¿Por qué? Porque en las redes todos comentamos, escribimos. Y lo que no escribimos, como dijo el policía, y tu mirada, y tu comentario en casa. Entonces, todos hemos atacado esa realidad de lo que está sucediendo en el mundo. Pero no nos asombremos. Esto no debe escandalizarnos. Esto lo que debe hacernos es ocuparnos en esa salvación que Dios nos dio para ser perfectos, legales y aplicar el amor de Dios que cubre multitud de pecados. Déjeme decirle, cuando Cristo vino a la tierra, murió y resucitó, ¿verdad? Ahí satisfizo el problema más grande que tenía el hombre, que era estar muerto en sus delitos y pecados, incapaz de poder ser rescatado, reo rematado de muerte, dice Pablo. Pero cuando Cristo vino y murió, pagó el precio, de tal manera que ahora el pecado, como consecuencia de maldición, como consecuencia de perdición, como consecuencia de muerte, que fue dictada por Dios en el antiguo pacto, donde dice, el alma que pecare, esa, el alma que pecare, esa morirá. Repítalo conmigo. El alma que pecare, esa morirá. Eso nos gusta porque el alma que peca debe morir. Y el Señor Jesucristo vino y pagó el precio. De tal manera que con su sangre preciosa la regaló a cada uno de nosotros, no por un precio barato, sino que vino y nos salvó. De tal manera que nos introdujo en Él, y su sangre preciosa derramada en el propiciatorio eterno. ¿Qué era el propiciatorio? Para que usted lo entienda. Era una parte del arca del lugar santísimo, donde se derramaba la sangre del Cordero, para que cada año en la fiesta de Yom Kippur, que siempre se los enseña, haya perdón de pecados para el pueblo. Y esa sangre se depositó no en el arca esa de la alianza que le dio Dios a Moisés, sino en el arca, en el propiciatorio eterno. Y cuando hablamos de eterno, no hay un tiempo ni presente, ni pasado, ni futuro. Es eterna. Esa sangre sigue derramándose, rociándose, y causa para nosotros como resultado eterna redención. Diga redención. Y ahora, dice Hebreos, tenemos redención por su sangre. Si voy muy rápido, usted me mira, por favor, pero es que hay tanto que decir que necesitamos aprovechar esta oportunidad para escolarizarnos nosotros. Ahora estamos en una escuela dominical, una escuela, donde sacamos el tiempo y alguien está subvencionando esto. Para que usted venga y se siente y esté cómodo en esa silla, mire las pantallas chiquitinas que tenemos, escuche cómo los ministros le pelan en la última canción, y empieza a disfrutar de todo lo que hay en este lugar. Es porque alguien lo está subvencionando. Usted viene aquí gratis y se sienta, no se sienta atacado, pero usted está aquí de tal manera que usted no tiene que preocuparse por nada. No tiene que estar preocupándose si el micrófono está sonando bien, no tiene que preocuparse si las cortinas se tienen que abrir, si el aire acondicionado. Usted con una sola mirada, si estuviera la pastora, pudiera identificar, y la pastora es experta en el lenguaje de vistas, de mirada. Usted le puede mirar a la pastora y sabe la pastora que le hace frío. Usted le mira a la pastora y sabe la pastora que le hace calor. Usted le mira a la pastora y sabe la pastora que el muchacho que está al lado le incomoda, ¿verdad? Pero más allá de eso no tiene que ocuparse en otra cosa. Está sentado aquí porque alguien está subvencionando eso. Y ese alguien no me refiero a algo económico, sino que el Espíritu Santo suplió todas las necesidades que tenemos para que hoy estemos en esta casa y podamos compartir la palabra y luego podamos rememorar su Santa Cena. Entonces, hay un tiempo, no lo desperdicie, no crea que esto es gratis, que porque es gratis es barato. Esto tiene que ver con la sangre de Cristo, tiene que ver con que alguien está bendiciendo a Dios para que
usted venga y se siente aquí y escuche una palabra. Entonces esfuércese, levántese, no se duerma. Si se quiere dormir, párese, vaya, tome agua fría, tome agua caliente que le queme el hocico ahí, pero despierte, porque no puede perder un minuto en la escolarización del reino, porque algo de esta palabra va a ser un rema que va a traer a su vida una revelación que va a ser escrita en su realidad y activada en su espíritu para que usted pueda vencer la carne, porque todos tenemos lucha con nuestra carne. Por eso Pablo identificaba los pecados de fornicación y adulterio, no los predicaba para el mundo, los predicaba para las iglesias, lo enseña en Tesalonicenses, lo enseña en Corintios, lo enseña en Gálatas, lo enseña en Efesios, lo enseña en la iglesia, porque el pecado de fornicación, de adulterio, de lascivia, de mentira, de asesinato, hechicería, está en la iglesia. Aquí, adulterio. Ojo, pastor, hay muchas cosas. Por eso es que no somos infalibles. Imiten a Dios en la medida de lo que Dios se puede revelar en mi vida. Y usted imite a Dios por medio de lo que puede identificar en la mía. Y yo voy a revelar a Dios y voy a aprender de lo que Dios ha hecho en la medida de lo que se vaya revelando en la de usted, en esa revelación progresiva. Pero por eso necesitamos escolarizarnos para entender, para aprender bien, para saber bien. No para sentir. Porque los sentimientos son engañosos. Los sentimientos nacen del corazón. Y la palabra del Señor dice: engañoso es el corazón más perverso también, ¿no? Perverso el pastor Esteban. Engañoso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero el Señor luego dice: yo que escudriño el corazón y la mente, yo que les pongo un corazón nuevo delante de ustedes, una naturaleza nueva, una capacidad nueva de aprender, de entender y de poder recibir el empuje necesario, el energón, la energía. Porque Él produce en nosotros, dice, el querer. Ese querer es energón, esa energía que nos da un puntapié para seguir adelante y querer a Dios, querer obedecer a Dios. Mi padre me ama, dijo el Señor Jesucristo, no porque yo salí con Él y fuimos eternos desde el principio. Mi padre me ama porque obedezco a mi padre, porque hago las cosas que me manda mi padre. Por eso mi padre me ama. Por eso Dios nos ama, porque lo obedecemos. Pero necesitamos luchar. En vez de escandalizarnos y tirar piedras contra las iglesias y querernos salir, debemos recordar que tenemos una oportunidad para amar el cuerpo de Cristo. Esto nos da un derecho legal. Cada vez que alguien falla, cada vez que alguien peca, 1 Juan 4:19, alguien lo va buscando por favor, 1 Juan 4:19, cada vez que alguien falla en la congregación es la oportunidad legal perfecta para amar excelentemente, para amar perfectamente, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. ¿Qué dice 1 Juan 4:19? Acompáñenme. ¿Alguien lo tiene? 1 Juan 4:19. Si no, lo gano yo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, este es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano y no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros no podemos decir que amamos a Dios, porque si lo podemos amar a Él, quiere decir que Él hizo una obra de regeneración primera en nosotros, donde Él nos amó primero. Porque Él es antes de nosotros. Él es desde siempre. Entonces en su mente nos creó infinita y nos dijo: yo lo voy a crear y yo lo voy a amar y va a ser mío eres tú. Nación santa, pueblo acogido, naciones y reinos he dado por ti. Mío eres tú, dice el Señor. Te voy a tomar en mi mano, te voy a tener ahí, te voy a proteger. Mío. Pero la demostración de esa reciprocidad de amor, producto del espíritu, del energón, de la energía que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, hace que nosotros amemos a nuestro hermano. No que lo ajusticiemos. ¿Sabe qué? El problema es que la iglesia ha entrado en una etapa donde la iglesia misma es la que remata a sus propios soldados. Los desconoce públicamente. Es triste. ¿Por qué? Porque prefiero mantener una visión institucional en la que yo quiero y que me perdonen mis hermanos. Pero yo no puedo desconocerlo. No, pastor, que los conocieron administrativamente. Está bien. Pero yo no puedo desconocer. El amor perfecto lo que hace es una manifestación, porque el mundo lo que espera es la reacción normal. Este pecó, deséchenlo, sáquenlo afuera, bótenlo, no lo reconozcan, no le hablen, sepárense de él, con el tal ni coman, sacudan las sandalias del polvo de sus pies y no lo reconozcan y entreguen su alma al diablo, porque eso dice la Biblia. Pero el verdadero amor perfecto de Dios
hace que nosotros lo amemos, lo reconozcamos. La iglesia debería pararse, no tapar el pecado, porque el pecado tiene consecuencias en la tierra, pero espirituales ya no, porque Cristo que quitó la condenación. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pastor, o sea que si peco, entonces no hay condenación. No, porque hay una gracia que te cubre y hace que luche con esa carne para que deje de pecar. Pero si usted practica el pecado como deporte y como ejercicio, dice Juan, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, si usted lo sigue practicando, entendiendo que usted tiene una salvación por gracia y que ahora lo que haga no va a afectarle, déjeme decirle que usted no ha sido regenerado. Su mente sigue siendo animal, terrenal y diabólica, porque un alma regenerada reconoce a Dios como su Señor y Salvador y se arrepiente y se compunge. No un arrepentimiento para salvación porque reconoce que ya fue salvo, sino un arrepentimiento por gracia porque reconoce que Dios lo amó. No puede comportarse de esa manera. Entonces busca de Dios y la vida de Dios de manera sinérgica, que es lo que se conoce como sinergismo, que lo vamos a ver ahora. Produce en usted el que debe hacer para que usted cumpla con la ley de Dios, para que usted sacrifique su cuerpo, como dice Pablo, y lo presente en sacrificio vivo, santo, agradable, que debe ser el culto racional. Pero queremos cultos místicos, donde queremos que todo el mundo cierre los ojos y sienta la presencia de Dios, y el soplo, y el toque. Hermano, vení. Hermanito, vení. Perdón que te tutee aquí porque estamos para todo el público en general. ¿Quiere un toque de Dios? Dios está aquí, tan real como la canción, tan cierto como el aire que respiro. Una densidad de Dios eterna está en nosotros, una perfección está ahí. ¿Quién quiere, Señor, sentir el toque del Maestro? Toque a la persona que tiene al lado. No tiene que esperar misticismo, gracias Carrero. No tengo que orar, Señor, tócalo ahora. Te sientes. No, lo toco porque yo soy Cristo. Y tengo autoridad. Y tengo que tener. Ahora, tengamos cuidado quién nos impone las manos. Porque el don del Espíritu de Dios se transmite por la imposición de las manos. Y es un principio que Dios estableció. Entonces no vaya por ahí a todas las iglesias que cualquier zángano le ponga las manos. Porque usted no sabe cómo es la vida de esa persona. Por eso es que no debemos dejar de congregarnos. Para conocernos. Para saber que de qué pata cojea, entonces está tranquilo, porque usted lo conoce. Por eso el Señor Jesucristo decía, mis ovejas me conocen y reconocen mi voz. Me conocen porque conocen mi voz. Entonces usted está aquí escuchando. No digo que las otras iglesias sean malas, todas son perfectas, pero hay una medida de gracia conforme a Dios a cada una de ellas, para los que Dios sembró en cada uno de esos lugares. Por eso no debe dejar de congregarse. Entonces el hermano falla, la iglesia debe pararse y decir, es uno de los nuestros. El pecado va a tener sus consecuencias, no para salvación, pero sí en las leyes, en la justicia, porque tiene que pagar. No socapamos lo mal que hizo, pero esa persona es cuando más necesita de Dios. Y es cuando necesita de un amor perfecto, completo, de un amor ágape, no de un amor fileo. Es que la iglesia siempre se ha desarrollado bajo el amor fileo. Si usted no lo ve, no importa, yo le dije que pase adelante. Pero el amor fileo es un amor humano, es un amor basado en sentimientos, por afinidad. Me caes bien, te quiero. Cuando hablo por teléfono, muchas personas que no me conocen se sorprenden por la forma en que yo, a la persona con la que hablo una o dos veces, de manera natural, un vocablo, me sale un nos vemos, te quiero, un abrazo, un beso, un amor fileo. Yo no sé si ese mañana se enferma, no, mientras no tenga conocimiento, no hay preocupación, es un amor fileo, el amor que está en la iglesia. Ay, que me cae bien esa hermanita que trae los ramos perfectos, pero después no sé su vida. ¿Problema? Que debo trabajar como iglesia, porque debemos. Cuando me enteré que era cumpleaños de la hermana Adele, me alegré, porque hay un amor fileo, porque mientras más cercanía, el amor fileo crece. Mientras más afinidad, hay amor fileo. Y ese amor fileo es el que desarrollamos en nuestras iglesias, en nuestras redes sociales, en nuestra comunidad. Ese amor fileo. Aceptó la solicitud de mitad del pastor Esteban. Lo quiero, pastor. Un amor fileo. Pero no hay convicción más allá de esa. Lo único que hace es justificar ese deseo. Y cuando falla, ese amor fileo se corta. No lo conozco. Oiga, ese amor fileo está en la relación padre-hijo. Cuando el Señor Jesucristo sanó al ciego de nacimiento, dice que lo llamaron a los padres y le dijeron, oye, ¿este es tu hijo? Y los padres dijeron, sí, es nuestro hijo. ¿Y nació ciego? Sí, nació ciego. ¿Y cómo es que ahora ve? Y el amor fileo de los padres, ese amor familiar, levantó la mano y dijo, no sé. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Yo desconozco.
El mismo señor Gerardo Arias, en su condición de artista, me ha dicho a mí. Y Alejandro de Dios le dijo, y entonces yo soy nada, le dijo, no sé, no le conozco, le dijo. No ha visto, yo me llamo, no importa. El amor filial hace que lo desconozca. Pero viene el amor ágape, que es perfecto de Dios y que cubre, que es un amor que nos trae una naturaleza de absorción, una estructura legal que nos permite a nosotros amarnos y cubrir con el amor de Dios y con la sangre del pacto la multitud de sus pecados. Es lo que debemos levantarnos, decir, ese pecado trae consecuencias, pero nosotros lo amamos como iglesia, porque es uno de los nuestros, porque cayó, porque es la lucha, porque Él cayó, yo también caigo, pero sé que tenemos redención eterna en Cristo y que ese pecado nos causa un estado de sitio legal para la eternidad con Cristo. De tal manera que en este tiempo cronológico Él debe levantarse y el Espíritu Santo lo va a levantar. ¿Cómo? Con manifestaciones de amor. Amor. Un amor que no cubre solo la relación filial, sino que va más allá. Un amor profesional. Parecido al amor con el que ejercitan los médicos. ¿Verdad? Ellos tienen un juramento hipocrático. Que sin importar la condición, raza, color de piel, estatus económico o lo que haya sucedido, ese cirujano quirúrgico está obligado a salvarle la vida. Amor profesional. Legal. Porque si lo deja morirse, entonces hay un artículo legal en la Constitución y en el Código Civil que establece que el médico que tiene la capacidad de combatir la enfermedad para dar vida no lo hace, entonces es acusado de mala praxis. ¿Recuerdan la palabra catartismos? Para ponerle hueso en cada uno en su lugar. Esa es la palabra que dice que estamos juntos para la edificación del cuerpo de Cristo. Dio dones ministeriales, apóstol, profeta, maestro, evangelista, para el fin de que haya catartismo, de que podamos unos a otros ponernos en el lugar adecuado, restaurarnos, poner el hueso en su lugar. Fisioterapia de amor, praxis correcta. Pero a veces no lo hacemos. Entonces nosotros mismos hacemos y practicamos la mala praxis y dejamos que el alma se muera. Y entonces vamos a llegar a Dios hecho los perfectos y Dios va a decir, apartados de mí, malditos. Nunca lo conocí. Pero yo sané a uno y a otros. Nunca te conocí. Por eso necesitamos amar. El primer amor, de Apocalipsis, leímos con el pastor el anterior domingo, ¿verdad? Pero una sola cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Claro, y usted le pregunta a alguien, y es muy hermoso, armonioso y almática la pregunta. ¿Usted recuerda su primer amor? Claro, y yo le pregunto a alguien, me dice, claro, yo me acuerdo. Era cuando quería hacer todas las cosas para Dios. Era cuando me levantaba temprano y quería conquistar el mundo. Sentía que el mundo era pequeño y que la gracia de Dios me sostenía. Pero déjeme decirle que cuando habla del primer amor, no se refiere a lo sentimental. No es a eso que yo quiero, el romanticismo del enamoramiento adolescente, ¿verdad? Ese donde siento mariposas en el estómago cuando recibí al Señor por primera vez. Cuando pasé. Yo recuerdo hace 20 años, pastor, en una prédica allá en la Villa 1 de Mayo, donde predicó el pastor Juan y levantó la mano. Oh, reconozco. Y de ahí, no, pastor, las cosas de la vida, la tribulación, la aflicción, la suegra, mi esposa, el trabajo. Cuando habla del primer amor, no habla de sentimientos, no habla de lo que nosotros queremos hacer. Cuando habla del primer amor, no habla de emociones, sino de tener una conciencia. Dice Hebreos que nos dio una nueva conciencia, una conciencia jurídica para amar exactamente igual que como Dios nos amó. Usted quiere saber cuándo experimenta el verdadero primer amor, ese amor del nuevo nacimiento. Es cuando usted puede abrazar a su prójimo, al hermano, perdonar a aquel que lo afectó, perdonar a aquel que lo engañó, perdonar a aquel que le robó, perdonar a aquel que le insultó, sentarse en la misma mesa, compartir su pan con él, abrazarlo, orar por él y darle todavía si necesita. Eso es el primer amor. Es una conciencia jurídica en la que yo miro al hermano y me miro a mí perdido, necesitado de auxilio, necesitado de salvación, necesitado de sanidad, de un toque del Señor. Entonces lo veo a él y me veo a mí cuando estaba perdido, pero ahora reconozco que Dios me rescató y me dio vida. Entonces lo que haya hecho él lo paso por alto, porque la sangre de Dios que me perdonó a mí también lo perdonó a él. Pero si alguno que dice amar a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, porque ¿cómo puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano?
¿Cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto y aborrece a su hermano con el que vive? ¿Me está siguiendo? Necesitamos tener capacidad, conciencia. Se activa nuestra conciencia judicial para que nosotros podamos entender. Y esa conciencia opera en un reino. Por eso cuando el Señor Jesús dijo, el reino de los cielos ha llegado, no es que está introduciendo un dogma en el que vamos a hablar acerca del reino. Y el reino es esto, y el reino es aquello. Y dirán, el reino allí y el reino allí. Y no lo creáis, dice el Señor. Y os dirán, el reino está aquí, él allí, él allá, aquí está escrito. No lo creáis. Porque ahora el reino no está ahí ni está allá. El reino está entre ustedes. El reino es una persona, es Cristo como sustancia. Cuando predicamos el reino de Dios, predicamos a Cristo. De tal manera que como no podemos percibirlo completamente como un ente completo, como una esencia espiritual que todo lo llena y que todo lo gobierna, tenemos que abstraerlo. ¿Qué significa abstraer? Quitar partes de Dios y hablar acerca de la gracia de Dios, acerca del amor de Dios, acerca del poder de Dios, acerca de la sanidad de Dios, acerca del toque de Dios. Pero son atracciones. Pero cuando Cristo está presente, todo eso está presente. ¿Me entiende? Se lo voy a poner por ejemplo. Me voy a poner a mí de ejemplo para respetarlo a usted. Ay, el pastor Esteban es bueno, le gusta abrazar. ¿Cómo desear un abrazo del pastor Esteban? Ay, el pastor Esteban. Pero para otra persona, el pastor Esteban, ay, que el pastor Esteban es bueno, ayuda. ¿Cómo desear tener una ayuda del pastor Esteban? Y van pidiendo pedazo por pedazo. Pero cuando se presenta el pastor Esteban puede abrazarlo. Y ahí mismo también puede ayudarlo. Y ahí mismo también puede hablarle. Y ahí mismo también puede explicarle. Y ahí mismo también puede revelarle. Porque la presencia del pastor Esteban está completa. No se presenta por pedazos. El problema es que como atraemos, oramos. Señor, que descienda el fuego de tu espíritu ahora. Y queremos que descienda solo un pedacito de él. Cuando Dios se presenta perfecto y completo. Por eso dice que las promesas que están escritas en la Biblia, en esos 66 libros, para nosotros son sí y amén. Porque si Él está presente, todas las cosas están presentes. Es que queremos la bendición, no aquel que bendice. Cuando usted está ante aquel que bendice y Él está dentro de usted, todas las posibilidades que hay están dentro de usted. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dice la palabra. Pero por responsabilidad teológica, para el crecimiento, debemos abstraer cosas, sacar pedacitos de Dios y enseñarlo. Pero no debemos quedarnos con eso. Debemos entender que cuando Cristo está presente todo. Todo lo que conozco por revelación y conocimiento y otras cosas que desconozco y que necesito seguir escudriñando y entendiendo. El problema es que no entendemos. Cuando Cristo se presentó como Jesús de Nazaret, ¿verdad? Corpóreamente ahí, el pueblo de Israel esperaba un rey, pero con un ejército poderoso que los libre de Israel. Que los libre, de Roma, que los liberte y que conquiste nuevamente aquellas naciones que habían sido usurpadas por los imperios asirios y babilónicos, que fueron y conquistaron y los llevaron presos en el Antiguo Testamento. Entonces, ellos, cuando Jesús se manifestó, todos esperaban, aún sus apóstoles, que se manifestara el reino eterno. Pero Jesús defendió y dijo, oiga, el reino que yo traigo no es de este mundo. El reino que yo traigo no es como ustedes lo perciben. El reino que yo traigo no se trata de conquistar territorio, no se trata de conquistar con banderas, sino que lo que vengo a conquistar es el alma de ustedes. Porque lo que está en riesgo, hermano, en una lucha entre la carne y el espíritu, es el alma. ¿Qué alma? Ese aliento de vida que Dios depositó en nosotros cuando creó a Adán y sopló en él aliento de vida. Y entonces fue el ser viviente, pero engañado por una serpiente, perdió la posibilidad de ver al omnipotente, poderoso creador, Señor del universo. ¿Verdad? Perdió esa capacidad. Y Él vino a conquistar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido no era solo las personas, no era solo su creación. Lo que se había perdido era el orden de decretos establecido por Dios, de que todas las cosas deberían estar sujetas a su Hijo. Pero por culpa de un hombre, de Adán, entonces entró el engaño. Y entonces la serpiente antigua tomó posesión ilegal de esa autoridad. Y Cristo vino a buscar lo que se había perdido, el orden de Dios. Y entonces expuso, dice Colosenses, públicamente a todas las huestes celestiales y a Satanás. Y toda el acta de decretos que estaba en nosotros, el folder de acusación, porque el diablo, para que usted lo sepa desde el comienzo, era fiscal.
Era aquel que denunciaba. Su trabajo era denunciar. Recuerde, se presentó, ¿has visto a mis hijos? Ah, sí, pero este. Pero dice la palabra que cuando Cristo murió y resucitó a Colosenses, Él agarró el acta de los decretos, de todas aquellas cuentas que tenía el diablo en la eternidad, de usted y mías, y Él las puso y las clavó en la cruz del Calvario, y murió, y con su sangre pagó el precio, la demanda que Dios establecía, de que alguien muera por el pecado, porque el alma que pecare, esa debería morir. Pero Él llevó todos sus pecados de nosotros sobre Él, dice Isaías, y entonces cuando Él murió, ese pago, ese sacrificio, Dios estuvo satisfecho, y entonces ahora el Espíritu que operaba en Dios lo levantó de los muertos a su Hijo, y le dio una capacidad y le dio un nombre, sobre todo un nombre que se nombra, y estableció que todo espíritu inmundo y todo nombre que hay se doble ante Él y declaren que Jesús es el Rey y Señor. En ese Dios estamos establecidos nosotros. Pero para eso nuestra alma debe estar confiada, debe ser conquistada. ¿Por qué? Por la seducción de la palabra, que es el mismo Cristo, y el conocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero ¿qué pasa? Tenemos una iglesia enfocada en el movimiento místico, en el culto que no es racional, sino en el culto que es místico, y entonces tratamos de buscar y decir el reloj de Dios. Israel, reloj de Dios. Y empezamos a mirar en Israel, a ver si se está construyendo el tercer templo, empezamos a ver las guerras. Uy, ya viene la tercera guerra mundial. Uy, ya vienen terremotos en Venezuela. Uy, ya viene el Señor. Dice el Señor que hay profecía y va a haber terremotos en Bolivia. No necesito profetizar, la Biblia dice, y en los últimos días tendréis hambre, persecución, aflicciones, y habréis guerra y rumores de guerra, y habrá terremotos, y habrá hambre. Pero estén tranquilos, porque todavía no es el fin, porque el fin llegará cuando el evangelio del reino sea predicado a toda la criatura. Pero está la iglesia, porque un sinvergüenza que se pasó de noche, comió 3 McDonald's, se tomó una Coca-Cola, se levantó con reflujo a las 4 de la mañana, agarró su TikTok y empezó a grabar. El Señor dice. Hay una anécdota que cuenta Marco Will. Dice que estaban en un congreso ecuménico, todos ahí, orando, ministrando. Esta anécdota te va a gustar. Y dice que estaban hablando y de ahí se levantó un joven, esos con corbatas que le gustan, bien vestido, y levantó y dijo: hoy el Señor dice, ratatata, perdón, no me estoy burlando, me levanto contra ti y voy a derramar, y habrá muerte y hambre y persecución, porque has desechado mi nombre, y habrá dolores y principio de dolores. Y ahora vengo porque no te arrepentiste. Por causa de tu arrepentimiento vendré como un pez y te voy a tragar y vas a morir. Y todo el mundo quedó con miedo en la iglesia. Así le dice el Señor. Y de allá se levantó una hermana como la hermana de él, ya madura, ¿verdad? Anciana de días, obispa conocedora de la palabra, y se levanta y dice: hermanos, dice el Señor, yo no fui ese. El Señor dice, y la hermana: hermano, dice el Señor, yo no fui ese que habló. Porque para eso necesitamos conocer su voz, necesitamos oír y entenderlo, saber cómo habla. ¿Usted sabe cómo habla el pastor? Si alguien viene y le cuenta y le dice: ay, el pastor me mandó a vender tamales, ¿usted le va a creer que el pastor lo va a mandar a vender tamales? Antes se lo compra y se lo come él, por eso está mal. Que no voy a la iglesia porque me hablaron mal. ¿Y cómo se acuerdan? Porque me dijeron. ¿Y qué te dijeron? Que me dijeron esto. Y cuando usted conoce y tiene relación, usted sabe cómo habla su esposo. Si alguien va a Canelo, a la 3 pasos frente donde está, y te viene y te dice la hermana Graciela que me dé todo lo del día porque quiere que se lo lleve en una chauchera y que ella va a manejar la plata aquí. Canelo sabe y dice que Graciela no hace eso. Porque Graciela no necesita mandárselo a decir. Un telefonazo nomás. Solo hablo de lo que he visto y he oído. Me consta. Porque hay relación, porque hay conocimiento, porque hay intimidad. Y no solo en lo corpóreo, por eso le decía, con el pastor, con la pastora, hay miradas que dicen mucho. En la relación del noviazgo, cuando hay amor, cuando hay deseo, cuando hay anhelo, una mirada basta, es suficiente. Tía, papá siempre me habla de Tioerla cuando era joven, dice que hablaba con la mirada cuando era enamorado. Dice que le miraba y le hablaba. No necesitaba decir una palabra. Porque hay miradas que dicen mucho. El silencio de Dios es el apacible. Dice que cuando Elías estaba ahí, mejor es la muerte que la vida, no soy mejor que mis padres. Llévame, Señor. No quiero vivir. Y dice que el Señor pasó como un viento. Y la presencia de Dios no estaba ahí. Pero entonces vino un silbido apacible. Y entonces Elías salió de la cueva. Y era la presencia de Dios hablando con él.
Indistintamente, Dios había mandado que cuervos lo alimenten. Aún en tu peor situación, en tu peor conflicto con Dios, porque todos nos hemos enojado con Dios. Ay, no, pastor, yo nunca nos hemos enojado con Dios. Porque por causa de nuestra propia rebelión y soberbia, que queremos que Dios lo haga así. Señor, he ayunado, Señor, he orado y lo decreto. Y no acepto un no como respuesta. Ay, decirle eso a Dios. Le digo a Pablo, ahora te voy a enseñar lo que vas a tener que sufrir por mi causa. Hay un proceso, un protocolo. Pero el problema es que la iglesia durante 18 siglos sigue buscando. Ay, ¿qué pasa? Es que ya viene. Entonces, como buscamos esas sensaciones y como la iglesia no tiene una formación ontológica de Cristo adentro, si no sabe qué es ontológico, busque para que aprenda. Pero una formación de vida de Dios en usted, empiezan a levantar hombres, ¿verdad?, especiales, que creen que tienen una capacidad. ¿Y qué es lo que pasa? Como ponen los ojos en esos hombres especiales, cuando ese hombre especial falla, todo lo que construyeron acerca de lo que creían, basado en el testimonio de ese hombre, se cae. Pobre papi Félix, entiendan el testimonio. Don Juancito, los hijos le hacen macanas a uno. Porque uno va edificando conforme a los hombres. Pero miren a los hombres y sepan que hay también ahí concupiscencia. Por ende, lo que tratamos de mostrar es una medida de Cristo hasta que llegue el día del Señor y entonces seamos transformados, revestidos en un abrir y cerrar de ojos, con un nuevo cuerpo, con una nueva capacidad, con la muerte a la carne, que lo que hace es seducir el alma, para que el alma se vaya ahí a rendir a los deseos de la carne y no busque el Espíritu que habla y que conoce de Dios. Entonces, dejemos de mirar, dejemos de buscar la posición de la necesidad. Lo único que sustenta un ministerio es la medida de Cristo. Todas las almas fueron compradas con el mismo precio. No es que hay un hombre más espiritual que otro. Ahí hay citas bíblicas, anótese la segunda de Pedro 1, 5 al 10, 1 Corintios 3, 5 al 7, Efesios 4, 11 al 16. Es un modelo de gobierno, de cómo tiene que ser el obispo, de cómo tiene que ser el pastor. Tito, 2 Timoteo, hablan de cómo debe comportarse alguien que trae la palabra. Por eso no puede ser alegrón, tiene que mostrar evidencia. Una hermana decía, pastor, es que los dones no son más importantes que el fruto del Espíritu. Y a mí me choqueó y dije, ¿cómo puede ser eso? Pero tiene razón, porque el don pastoral lo dio Dios a los hombres y esos dones son irrevocables. Pero el fruto del Espíritu es el día a día con Cristo. Por eso es que hay pastores que están haciendo lo que vemos en las redes sociales. ¿Por qué hay un ministerio? No, es que los nombran rápido porque no pasan por un curso. El llamado lo da Dios. El título lo pueden poner lo que usted quiera ahora. Pero el don solo va a ser visible como algo real y tangible cuando el fruto del Espíritu acompañe el ejercicio del don. El obispo, para ser obispo, tiene que ser marido de una sola mujer. Pero yo me divorcié, pastor, pero es de una sola mujer, eso no dice la Biblia. No sé. Debe ser irrepresible. ¿Qué más debe ser? Gobernar bien a sus hijos. Debe gobernar bien a su casa. ¿Dónde está Sebastián? Ahí, adelante. ¿Qué más tiene que ser? No deseoso de ganancias de honesto. No deseoso, hermano, venga, pacte con el Señor, traiga su ofrenda. Ahora, en el nombre del Señor, una tercera sucursal de los primeros. Canelo conoce la voz de Dios, sabe que así no lo consiguió, ¿o sí? No fue así. Fue creyéndole a Él, porque Él escuchaba una palabra, porque sabía, porque su Espíritu nos dio un Espíritu para reconocer. Nos pagó a precio de sangre. Todas las fuimos comprados a precio de sangre. Para que usted lo entienda, una densidad de Dios. Pastor, esta prédica no me gusta porque todavía no puedo perdonar al que me hizo daño. Estoy en un proceso de litigio. Está bien, lo entiendo. No pretendo pasar por alto el sufrimiento. No pretendo liberar de la culpa, porque eso tiene consecuencias. Pero el amor de Dios es perfecto y va a permitir que en algún momento la medida de Cristo que está en usted pueda perdonarlo. Eso no quiere decir que usted vaya y vuelva y se una. No, sino que lo perdone y entienda que el amor con el que Dios nos ama va por encima de la relación personal de costo-beneficio que puedo tener yo y usted. ¿Me está entendiendo? El amor de Dios va por encima, porque esto es perecedero. ¿Qué son estos 70, 80 años que vamos a vivir buscando nuestro propio beneficio? Necio, hoy vienen por tu alma y todo lo que has atesorado, ¿para quién quedará?
Hay una vida eterna con Cristo. Por eso esta vida nos trasciende. Va más allá de lo que necesitamos. Por eso el amor de Dios va más allá de nuestras propias estructuras de gano o pierdo. Porque va con una realidad superior. Que ahora quizás no lo puedo entender. Hoy todavía no lo puedo apreciar. Pero por eso hay vida en nosotros para que vamos aprendiendo y vamos desarrollando y vamos buscando a Dios. Porque Dios se forma por medio de la relación con Él, no por lo que me dicen los demás. Pero Dios puede hablarnos por alguien, seguro que sí. Pero esto es como el medicamento. No hay hombres más espirituales que otros, ¿verdad? Estos venianos siempre dicen, a ver, oramos que somos espirituales. No hay espíritus más espirituales que otros. Lo que hay es una densidad mayor. Es como el paracetamol, ¿verdad? O el diclofenaco que estoy tomando. Hay diclofenaco de 50 miligramos y hay diclofenaco de 100 miligramos, ¿verdad? La tableta es la misma, el componente activo, ese término por la misma ofrenda, para que usted lo sepa, sigue siendo el mismo. Lo que varía es la concentración de ese componente activo. El paracetamol está ahí. Hay de 50, hay de 100. El ibuprofeno, ese que todo lo toma para todo. Está lleno para el hígado, con cuidado. Pero hay de 50, de 100. Y hay cristianos así. De 50 y de 100. Hay cristianos que traen una paz y una tranquilidad porque son como ibuprofenos de 100 miligramos. Son criptomicina al 100 gramos. O de 1 gramo. Esa es buena, ¿verdad? Como esa amoxicilina. Que tras que usted la toma y cuando la evacúa, huele. Amoxicilina, ¿verdad? ¿La tomó? No, no tiene hongo usted. Amoxicilina, eso no es una amoxicilina. Se siente la presencia. Se siente cuando entra y se siente cuando sale. Así cuando un cristiano tiene la presencia de Dios, se siente cuando llega. Oh, hay libertad para adorarle. La gente se siente tranquila cuando alguien está haciendo el ridículo, como Wiña cantando, que cree que es ridículo, él está adorando a Dios. Entonces de al lado, aunque sea por compromiso, tiene que hacerlo, porque si no se va a ver más ridículo él ahora que no está haciendo nada. Porque hay libertad, hay presencia de Dios. Entonces se siente, porque es un cristomicina, ¿verdad? La cristomicina al 100% de presencia. Pero hay otros cristianitos que somos al 20%. Apenas nos enteramos que son cristianos porque medio le da el plato y ahí está, para cumplir el rito. Llegan y no transforman lugares. Su relación sigue igual. No, pero son bendecidos porque dan su diezmo al 30, 60, al 100 por uno, Dios bendice, pero eso se les escurre como agua entre los dedos, dice la canción, ¿verdad? De salmista. Se escurre, no alcanza. Pero están ahí, en un proceso. Por eso necesitamos tener relación, intimidad con Dios. Para que esta congregación que hacemos los domingos no sea solamente una reunión dominical, que sea una acumulación consciente de una densidad de Dios. ¿Sabe por qué nos necesitamos congregar? Porque donde está usted 2 o 3 reunidos ahí, no solo para el juicio, ahora lo podemos entender también, hay una mayor densidad de Dios. Es como el imán. Usted puede tener un imán chiquitito de neodimio y puede alcanzar algunas partículas de metal más pequeñas que él. Pero cuando va creciendo el imán y es más grande el imán, partículas de mayor tamaño se van adhiriendo a él. Hoy nos congregamos aquí porque mientras más personas hayan congregado aquí, hay mayor densidad de Dios. Y no se necesita hablar de Dios, porque de donde Dios está, no se necesita hablar de Él solamente. La sola presencia de Cristo Jesús, toda inmundicia, dice la canción, quema. Porque no necesita hablar, porque donde hay densidad de Dios, la manifestación de Dios está presente. La sombra de Pedro hacía que los enfermos se sanen. La oración de Pablo por algunos paños solamente de aquellos que tenían en casa. Pablo oraba y los enfermos se sanaban. ¿Perdón, Marcela? Sí. Está en nosotros, porque la presencia de Dios llega cuando llega usted. Oiga, ¿y a qué hora llega la presencia de Dios? ¿A qué hora llega usted, hermano? A la misma hora llega la presencia de Dios. A la misma hora. Un palo de leña no hace fogata. Son pábilos. Un pábilo todavía sirve, dice la palabra, porque por lo menos humea y sirve para encender a otro pábilo seco. No estoy hablando a los hermanos, por si acaso. Pero ya humea usted, canoso, blanco, que cree que es un pábilo que ya está para sigue para incendiar a uno más joven. Por eso necesitamos, porque hay más densidad de Dios. Por eso es importante congregarse, no solo para vernos las caras, sino porque sin hablarnos, cuando nos juntamos 2, 3, entonces la presencia de Dios es más grande. Y entonces los que vienen sienten un toque del Señor, pero no porque la prédica solamente estuvo buena, sino porque el Espíritu de Dios se mueve con libertad, porque hay un cuerpo que se puede mover.
Un abrazo, un saludo. El mecanismo de defensa de las ovejas, por eso mucho la Biblia habla de ovejas, es porque las ovejas no son feroces, aguerridas, son tontas las ovejas. Son tontas, se dejan engañar, se caen, se extravían rápido, se dejan llevar. Pero cuando está el pastor cerca, ellas tienen un lenguaje de comunicación de la vibración del pastor. Y el pastor les va hablando. Iba a decir nombre de ustedes, pero por ahí se enojan. Pero diga su nombre. Y usted se va hablando, el pastor le va hablando. Vamos, y este va. Y cuando las ovejas están ahí, dice que las deja apacentando en el desierto, como una mancha grande. Entonces cuando el lobo viene, el lobo no se puede enfrentar a las ovejas cuando están en manada. ¿Por qué? Porque hay una mancha tan grande, blanca, que el lobo piensa que es más grande que él. Entonces el lobo no entra a atacar el rebaño. ¿Qué hace el lobo? La persigue a la sinvergüenza, ¿verdad? Que quiere escuchar otra doctrina, ¿verdad? Y la persigue, y cuando la encuentra sola, ahí, ñaki, la ataca. Le hace a su muchacho y se la lleva para el mundo. Cuidado. Le prometen el cielo, las estrellas, y después estaba atrás de ahí en su TikTok, ¿no? Quiero denunciar que fue víctima. No se dejen engañar, porque los que me conocen mi voz. El pastor me hace reír, pero dice cosas que son duras. Porque eso dice la palabra. Por eso necesitamos tener una acumulación consciente. Que nuestros hijos crezcan en esa acumulación consciente de medida de verdad. ¿Sabe qué? El Islam y el cristianismo son las religiones que más se proliferan en el mundo. Los cristianos. 52% de crecimiento tienen en los últimos 15 años. Puede buscarlo en Google, eso es verdad. De ese 52% del Islam que crece con el cristianismo, de ese 52%, solo el 1% pertenece a los cristianos. El otro 51% es crecimiento del Islam. ¿Y por qué el Islam crece a pasos agigantados con relación al cristiano, que también crece? Porque están entre los que más crecen de la religión. Pero el Islam crece porque tiene una capacidad biológica y una tasa de fertilidad tan amplia que a los 24 años ellos ya están reproduciéndose. Y como crecen en esa misma cultura, y la misma cultura es la que gobierna, entonces ellos siguen creciendo y siguen creciendo bajo ese principio. Mientras que el cristiano se va metiendo en el occidente del evangelismo y solo crece en el lado de África. En el occidente, donde estamos nosotros, el evangelio del reino y la religión como tal no crece ya mucho. Se muere, se mezcla, se dejan de ver, porque buscan a un Dios que es como la llanta auxilio, que le soluciona el problema nomás. No aquel que le da vida, sino que lo traen como una póliza de seguro, ¿verdad? Que yo puedo llamar a mi broker y decirle: Señor, el Espíritu Santo de mi broker, quiero que me soluciones esto porque se rompió mi matrimonio. Entonces necesito que usted venga y lo sane y me dé un matrimonio nuevo, de preferencia unos 10 años menos. Y creen que Dios va a venir a solucionarle el matrimonio. Dios no viene a solucionar el matrimonio. El matrimonio y todo lo creado se tiene que alinear conforme al propósito de Dios por medio del conocimiento de la palabra. Pastor, ¿qué cree que Dios solucione mi matrimonio? Venga usted primero y dé muestras de cambio. Relaciónese con Dios, perdone, ame, restaure. Pero mi matrimonio se acabó, no importa, venga entonces y aprenda y restáurese. Para que usted pueda amar entonces como Dios amó y no ame conforme a sus propios estándares que usted tiene. Lo necesita entender. Entonces el cristianismo no crece. ¿Por qué? Porque no hay convicción. Mientras que el Islam sigue creciendo, para el Islam, para el que tiene barba, su túnica, ese blanco que se sube en un avión y cuando usted lo ve en el avión le da ganas de bajarse, ese se siente honrado cuando entrega la vida por un económico ala. Ese se siente feliz porque va a dar su vida por Alá. Usted vaya a lo primero, nadie quiere hablar, pecho que quiere no ir. Pero el cristiano no quiere hablar, porque no le gusta. Es que la iglesia, es que muy caliente, es que el pastor Esteban, es que el pastor Juan, es que el pastor Alicia, es que el hermano Ringo, es que no me invitan, es que no quieren leer conmigo la Biblia. Entonces buscan un evangelio conforme a sus propios deseos. Entonces buscan un evangelio de consumo, no un evangelio del reino, un evangelio del que quiero que Dios me dé, déjeme, bendígame, déjeme, mi iglesia. Y es como los niños, ¿verdad? ¿Cuál es la primera palabra después de mamá y papá que dicen los niños? Mío. Mío. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Lo recuerdan? Usted va a un niño y le dice: a ver, ¿qué vaya? Mío. Al niño le da tu juguete, mío.
Otro niño quiere jugar con su juguete, mío. Entonces va a buscar otro juguete y también quiere otro y dice, mío. Y de ahí va por otro juguete y también se lo quita y dice, mío. Y esa es la iglesia, mi Dios, mi evangelio, mi pastor, mi diácono, mi hermana Deli, mi hermana Cuca. Mi. No hay crecimiento. Entonces, al no haber crecimiento, no hay relación. ¿Sabe qué? ¿Por qué un apóstol tan grande como Pablo, en Hechos 24, al final, cuando usted habla su Biblia en el libro de Hechos, los últimos versículos, usted va a encontrar al apóstol más popular del medio, del momento, era el apóstol Pablo, que había predicado y todo el mundo quería oír su mensaje, pero todos querían la salvación, todos querían las pompas, todos querían el milagro. Pero termina el libro de Hechos de los Apóstoles con un apóstol prácticamente con arresto domiciliario en un cuartito, compartiendo el evangelio del reino, no con una multitud que se había congregado antes, no con los 3.000 ni los 5.000 que se habían convertido por la prédica de Pedro, sino con unos cuantos que querían tener relación y querían tener intimidad y que eran seducidos. El problema es que en la iglesia creemos que el diácono empiece como diácono y después que es diácono y aprende la palabra, entonces lo levantamos como pastor y entonces ya que es medio pastor, entonces va y después funda su otra iglesia y lo llamamos apóstol y vamos creando una jerarquía piramidal en la iglesia como la Torre de Babel. Oiga, la iglesia no es piramidal, es teocéntrica, es Dios. Y Dios arriba y Dios entre nosotros. Y arriba y entre nosotros. De tal manera que la edificación del cuerpo de Cristo no es de arriba hacia abajo, no es del pastor hacia ustedes, sino es del cuerpo hacia el cuerpo. Por eso Dios dona a los hombres, para que edifiquen entre ellos el cuerpo de Cristo. Porque Dios que está arriba está dentro de nosotros. Él mismo es un espejo. Está edificándose aquí, no piramidalmente. Por eso el don del pastorado y el fruto del Espíritu deben ir acorde. Porque cualquiera lo puede llamar como usted quiera. Y puede ponerse el título que usted quiera. Bíblicamente, diácono y obispo son los que reconocen la palabra. Pero podemos poner lo que usted quiera. Levita, encargado, ministro, caballero, jefe, lo que usted quiera. Administrativamente le puede poner lo que usted quiera. Pero el desarrollo conforme a la vida de Cristo, no solo por el título, sino por la forma de desarrollar, es diácono, aquel que se encarga de hacer que servir que las cosas estén adecuadas, disponibles y listas para que esté subvencionado todo el oír de los que vienen aquí, los oídos puedan ser prestados. Y está el obispo, que es alguien maduro, encargado, que no necesariamente tiene que ser una persona mayor o que tiene conocimiento, sino que hablamos de un obispo, de un anciano, porque tiene la capacidad de evitar caer en una carga legalista todo el tiempo. No es obispo el legalista que dice, pero la Santa Cena tiene que ser con pan sin levadura, no con queque que nos están dando la última vez. Y pan sin levadura, pastor. Una ofensa al Señor que le demos queque. ¿Qué sabe usted si la hermana lo ordenó con qué amor eso? Nos llamamos ancianos porque trae una medida de paz y de tranquilidad. Entonces un anciano que dice, hermana, no importa si es queque o es club social. Esto es un monumento, es como una estatua. Pero no para adorarla, sino para rememorar y para recordar lo que Cristo hizo. De tal manera que siempre que comamos de este pan y tomemos de esta copa, la muerte del Señor estemos proclamando y recordando que por ese sacrificio hubo una resurrección que lo levantó a Él de los muertos y a mí con Él. A mí con Él. Y que esto es de acceso para cualquiera, para todo. No es que no es bautizado, pastor. Entonces viene el obispo y le dice, hermana, no importa si no fue bautizado, porque el bautismo viene después. Esto es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo puede nacer de nuevo si la vida de Cristo no está en Él? Entonces Él tiene que entenderlo. El pan y el vino está disponible para todos. Para todos. Pero pastor, no se le puede dar a los niños menores de 12 años, porque por ahí después les gusta el trago. Entonces el Cristo que está ministrando no es poderoso. Porque lo que tiene que entender, el niño cuando participa reconoce que no hay una transubstanciación y que eso no se convierte en sangre, pero ese color vino representa la sangre carmesí derramada en la cruz de Calvario que cubrió multitud de pecados para siempre. Para ese que violó, para ese que lo golpeó, también para ese. ¿Quién es usted para ponerle límites a la sangre de Cristo? Murió por ese que lo denunció, por ese que lo estafó, por ese que te violó, por ese que te golpeó, por ese que te ultrajó. Por eso murió Cristo. Ahora, hay una consecuencia en la ley que la va a tener que pagar, pero Cristo murió por todos ellos. Y la consecuencia del pecado para ellos, ahora ya no hay condenación en Cristo Jesús. En las leyes, sí, pero en el reino allá va a estar.
Imagínese usted queriendo llegar al reino y verlo allá su denunciado. Déjeme decirle que si usted está pensando así, usted va a estar como el rico, mirándolo a Lázaro desde allá abajo. Desde allá abajo. Por eso mientras hay vida hay esperanza. Hay que correr con el tiempo, porque la unidad de la iglesia no es conforme al amor fileo, de que nos caemos bien, que nos gustan. Ay, el hermanito simpático, para soltero, no importa. Sino un amor ágape, que participa de la unidad de la fe. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Efesios 4:5. Hasta que todos lleguemos. Léalo por favor, hermana Graciela, para que no digan que el pastor en todo su video nunca abrió la Biblia. Efesios 4:5. Se lo leo yo rápido. Dice así. Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de una fe, hasta que todos creamos exacto, no igual, exacto, la medida del uno, exacto. Si usted hoy no escudriña esta palabra que está hablando el pastor, no la vuelve a meditar, entonces usted no está pensando, está anulado, su conciencia sigue estando adormecida, entonces no ha nacido de nuevo todavía. Necesita ocuparse en su salvación, necesita tener energía para levantarse y decir, a ver, de todas las cosas que habló el pastor, ¿cuál se me va a quedar a mí en la mente para entenderlo? Y empezar a investigar y empezar a indagar hasta que llegue a creer exactamente como cree el pastor. De que hemos sido salvos, escogidos delante de la fundación del mundo, con una energía que opera en nosotros, de tal manera que ahora nosotros podemos entender. Esta es la tarea del maestro como pastor también, no como un título, porque el maestro lo que hace es mostrarle dónde hay agua y cómo sacarla, pero no la va a sacar para usted, porque el pastor puede, o el maestro, equivocarse también, pero la medida de la enseñanza del Espíritu está siendo enseñada. La tarea de usted de llegar y tomar el agua. Dice el Señor Jesucristo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y cuando tome de esa agua que yo le voy a dar, nunca más va a tener, sino que de su interior correrán ríos de agua viva. Rápido, pastor, porque ya tengo hambre. La vimos las atracciones de Dios, ¿verdad? Estos vicios, estos problemas que están presentes en la iglesia de fornicación, adulterio, no se eliminan con solo prédicas solamente, ni con dictámenes, sino que necesita tener un trauma cognitivo. Diga trauma. Ay, me traumaste. No. Cuando hablamos de trauma, clínicamente un trauma, ¿qué? Usted cuando visita a un traumatólogo, ¿por qué? Mi abuelo está ahorita con un traumatólogo, seguro lo vamos a operar mañana, un traumatólogo, un experto ¿en qué? En hueso, para poder tener en orden. Estos pecados necesitan tener un golpe traumatológico con Cristo, que Cristo se les revele. Un asesino como Pablo, que mataba a los cristianos, solo pudo tener un cambio radical tras que tuvo un golpe traumatológico y se cayó del caballo, dijo el pastor, pero no dice la Biblia eso. Pero seguro que se cayó. Todos aquellos que iban a arrestar al Señor Jesucristo tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado cuando Él les dijo, yo soy, les dijo, ¿no? Venimos tras de Cristo, de Jesús de Nazaret, yo soy, dijo. Y cuando dijo yo soy, dice la Escritura que todos cayeron a tierra. Porque hubo un golpe traumatológico, hubo un trauma que los hizo entender que hay un poder sobrenatural en eso. Usted está luchando con el pecado, no necesita seguir escuchando prediquitas solamente. Necesita tener un encuentro con Dios, necesita tener intimidad con Dios, necesita tener un golpe traumatológico por el Espíritu Santo en su vida, si usted lo quiere entender así, atrayendo eso para que Cristo lo cambie. Pastor, yo no puedo con el chisme. Necesita un golpe traumatológico en la lengua. Lo necesita con Cristo. No es que venga, aquí yo tengo la unción y dice, no. Con Cristo, en la intimidad. Gracia, misericordia. La gracia, ¿sabe qué? Son las manos que Dios extiende hacia nosotros, donde nos da la legalidad para operar en todos los recursos que Él tiene. Todo lo que Dios tiene como poder nos los delegó a nosotros. Y mayores milagros que los que yo hice, ustedes harán también. Les doy potestad para hollar serpientes, les doy potestad para echar demonios, les doy potestad para perdonar pecados, les doy potestad para atar cosas.
Esa potestad está en nosotros por la gracia de Dios, porque se nos fue impartida como un derecho legal que podemos hacer uso de eso con conocimiento y con responsabilidad. Pero la misericordia es el acta legal, es el artículo legal que nos permite a nosotros no morir por causa de nuestra transgresión. Entonces la misericordia son los brazos que Dios nos da, no son mis brazos extendidos. Porque estoy muerto para participar de la misericordia de Dios. Estoy muerto. Un muerto no puede pedir ayuda. Entonces son los brazos que Dios nos da para que nosotros podamos tomar sus manos y ser rescatados, producto del precio de la sangre. Y no voy a ir sobre este mensaje para seguir trabajando, pero la conciencia ya fue lavada. ¿Sabe qué? La conciencia no puede ser autolavada con el moralismo humano. No es que así tiene que ser el cristiano y así debe ser porque la Biblia dice. No, no va a poder nunca lavar su conciencia tratando de cumplir la Biblia a la letra. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene un mecanismo de defensa. ¿Sabe qué? Cuando la lea, que quiere usar un versículo para dañar a alguien, la Biblia se cierra. Entonces es pura letra que mata, dice Pablo. Usted puede dar un versículo y pelearse con cualquiera. Pero cuando la agarra a alguien con deseos de inquirir a Dios, entonces la Biblia se abre, se inspira como un globo, se infla. De tal manera que usted puede ver las Escrituras a detalle y puede ver el detalle con el que Cristo quiso revelar una verdad en las Escrituras. Por eso necesitamos entender. Vaya poniéndose de pie, porque no lo quiero cansar más. Viene el tiempo de la Santa Cena. Necesitamos tener una genética espiritual en nuestra casa, hablar bien. Los musulmanes, esa relación, porque en las casas se enseñan. ¿Cuál es el problema? Que en una misma familia ahora todos creemos lo que nos da la gana. Somos cristianos los padres, los hijos no, que ya no son cristianos, son agnósticos. ¿Sabes lo que es eso? Investigue. O no es agnóstico, entonces es ateo. Ya yo no quiero creer en Dios. Mis padres son cristianos, pero yo soy ateo. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque lo que hay en las casas es religiosidad, no manifestación de vida. Porque si sus hijos creen en Dios, es porque han visto a Dios en sus padres. Es porque han visto al Dios de sus padres operando en sus padres. Si hay manifestación de Dios en su casa, un hijo no puede creer mal. Y un padre no puede tolerar que un hijo crea mal. Es que a la mamita de tunda que te voy a dar para ayudarte, que Dios también corrige. Necesitamos tener autoridad. Levanten una de sus manos. Podemos seguir esto en largo, culto racional, pero vamos a dejar ahí porque creo que ya Dios dio una medida de conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que se quede con esto. Lo que vamos a participar ahora es la Santa Cena. ¿Y pastor, para qué me hace levantar la mano? Para que esté concentrado ahí con la mano y no la baje. No es porque es algo espiritual solamente, es porque usted va a estar con la mano ahí y va a estar concentrado y ¿qué va a decir? Pero esto que vamos a compartir es para la memoria, para la remembranza, y podemos participar todos para que recordemos que la presencia de Dios está en nosotros, que gobierna nuestras vidas, gobierna nuestro matrimonio, gobierna nuestra casa, gobierna nuestras relaciones, gobierna todo. Dios está aquí presente en cada uno de nosotros como una medida espiritual. No deje de congregarse, venga el otro domingo, hágalo, porque lo necesitamos, porque necesitamos que Dios sea edificado en todos, y hay una medida de Dios en usted que necesitamos que esté presente, porque lo necesitamos. No se vaya, no deje de congregarse como tienen por costumbre, no lo haga, no se vaya allá otro, venga, porque lo necesitamos, porque su participación activa, si esté sentado usted calladito escuchando, es una medida de Dios que hace que las almas quieran llegar a Él. Entonces, no se pierda el próximo domingo, porque vamos a tener una enseñanza del pastor muy linda de hermosa. Dejamos el tiempo con el pastor y participemos todos de la Santa Cena. Que Dios me lo bendiga. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios y seguimos.